Damos inicio formalmente a este psicocafé, la Escuela de Psicología, en sus 3 menciones: psicología clínica, psicología industrial, psicología educativa. Hace su formal entrega a este psicocafé. En el día de hoy, antes de empezar, vamos a poner en las manos del Señor todo lo que vayamos a hacer en este lugar. Como es parte de nuestra filosofía, encomendarnos primero al Señor para que sea Él que dirija todos los procesos que hacemos. Así que ahí mismo sentado podemos inclinar nuestros rostros y orarle al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias, Espíritu Santo, por todas estas personas que hoy están aquí, estudiantes, profesionales, maestros, nuestro personal, personas invitadas. Señor, te pedimos una cobertura especial para cada uno de ellos y su familia. Gracias, Señor, por nuestros expositores, Sara y el doctor Dunker. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por sus familias. Dirige este momento. Dirige, Señor, cada palabra y dirige cada entendimiento para que podamos llevarnos, Señor, lo que necesitemos y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que vayamos a requerir. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Este psicocafé tiene motivo de trabajar todo lo que tiene que ver con la profesionalización del psicólogo. Muchas veces estamos pasando por momentos donde estudiamos o donde ya somos profesionales y entendemos que ahí hemos quedado. Sin embargo, hay diferentes pasos que tenemos que dar, hay diferentes etapas que tenemos que pasar. La psicología y toda su distribución tiene una amplia gama. Tenemos diferentes acciones que hacer. Así que el objetivo de esta actividad es que nosotros comencemos a poner en práctica cualquier herramienta que pueda servirnos en este trabajo, pero sobre todo que nosotros podamos entender esa importancia que tiene, no solamente el profesional que estudia psicología o terapia familiar, que son de las áreas que están dentro de nuestro contexto, sino también cómo vamos a hacer las intervenciones, qué requerimos y cuál es la importancia para la persona que también requiere el servicio. Porque es un proceso que hacemos en doble vía, damos y recibimos y acompañamos en un proceso tan importante para nuestros usuarios. Así que, ¿quién es mejor que estas 2 personas que están aquí, que fueron mis maestros, mis amigos, mi colega ahora, ¿verdad? Eso es bueno, está así. El esposo de mi madre. Ese es el esposo de mi madre. Él podrá ser mi padre, pero ¿verdad? Fiore es mi madre y es madre de muchas personas. Así que en esta tarde vamos a dejar con ustedes al doctor José Dunker, que va a trabajar. Gracias. Y a la señora Sara Cepín. Y ellos harán su preámbulo de presentación. Gracias a todos. Escuchemos, prestemos atención y a disfrutar de este manjar. Bien, me quedo sentado así como ustedes. Yo quisiera dejarle un mensaje, y es que la psicología está por llegar a su mayoría de edad. Hay toda una situación que sugiere que la psicología de mañana podría ser diferente a la de hoy. Que la psicología llegue a su mayoría de edad. Yo tengo aquí algunos libros que tomé de casa antes de venir que sugieren ese cambio que viene. Estos son 2 libros de psicología clínica. Este se refiere a la selección de tratamientos para trastornos y este es el mismo sentido. Pero estos 2 libros se refieren a toda la nosología psiquiátrica. Es decir, ya hay terapia para todos los trastornos mentales. Estos libros hablan de qué se hace con la esquizofrenia, con el trastorno bipolar y con todos los trastornos del DSM-5. Eso sugiere que la psicología que viene es diferente a la que tenemos hoy. Ya hay tratamiento
disponible para todo eso. Tomé estos dos libros también de una investigación que hice con mi último libro que está ahí atrás, El marco tridimensional. Mire, este es un psicólogo. Yo solo traje el libro para yo recordarlo y para provocarles a ustedes y que vean que tengo el libro. Curiosidad. El libro se llama El gen faltante. Es un psicólogo y él revisa toda la investigación sobre el origen de los trastornos mentales y demuestra que las investigaciones han descartado un gen causal para la esquizofrenia, trastorno bipolar, para los trastornos mentales. O sea, la psiquiatría de hoy todavía está bajo la sospecha de que se trata de un gen, pero él dice, no, el gen no aparece y ya no va a aparecer porque las investigaciones más sofisticadas lo han descartado. Es decir, que no hay una explicación entonces genética todavía que pueda demostrar de que la esquizofrenia es un trastorno como tal. Que se nace. No se nace. O sea, él dice, no se nace esquizofrénico con ningún otro trastorno. Y si no se nace, se hace. Ahora, esta otra investigación, que es la última, este libro sale en el 2019, es una investigación sobre la esquizofrenia. Y esto es lo que se llama una investigación poligenética. Ahí se está buscando un gen causal. No aparece. Pero entonces aquí se hace un mapa de los genes. Se buscan muchos genes para ver si un conjunto de genes pueden influir, no causar, sino influir en el trastorno mental. Y la respuesta es que sí. Una cadena, entonces. Sí, hay la posibilidad que hoy día se sostiene que los trastornos mentales implican una vulnerabilidad, una predisposición. No es una determinación, no es que se nace. Entonces, si es una predisposición, entonces el contexto. El contexto va a determinar si eso aparece o no. Pero todo esto apunta a una psicología que dé respuesta a los trastornos mentales. Entonces, en este escenario han aparecido una serie de nuevos temas que hacen de la psicología una disciplina diferente a la que hubo al principio cuando Freud, Watson, Skinner, ellos especulaban y es lo único que se podía hacer en ese tiempo. Pero hoy día tenemos conocimientos que ya nos obligan a poner el cerebro en primer lugar. Hoy día no se puede hacer psicología sin partir del cerebro. Le voy a dar 3 palabras para que ustedes tengan en mente, quizás las han escuchado antes, pero son 3 palabras que marcan un nuevo escenario en el día de hoy. Una es la palabra neurociencias. La han escuchado, ¿verdad? Sí. Neurociencia. Hay muchos neurocientíficos supuestamente ahora. Exactamente. Porque MacLean, un neurofisiólogo, él planteó la hipótesis del cerebro trino y por primera vez es una hipótesis del cerebro que sirve a la psicología. No voy a entrar en detalle sobre eso, pero lo que plantea MacLean es un cerebro que tiene relación con la conducta humana. Y eso abre el campo de las neurociencias. Si compran mi libro, El marco tridimensional, ahí van a ver la crítica que yo hago de MacLean. Y yo planteo el cerebro tridimensional. Pero esa es otra historia. Esa es la última edición, entonces. La última edición, sí. Neurociencia. La otra palabra que ustedes tienen que manejar en estos días, es neuroplasticidad. Es una palabra nueva. Sí, van juntas. Eso no se sabía antes. Neuroplasticidad significa que el cerebro es plástico, se moldea de acuerdo a la experiencia.
La crianza construye un cerebro. El cerebro no es como se pensaba don Santiago Ramón y Cajal cuando descubre la neurona. Él plantea que el sistema nervioso es que cuando muere desaparece y que no se puede modificar. Pero ya se sabe, hay investigaciones claras de que el cerebro cambia. Ustedes van a salir de este encuentro con un cerebro diferente al cerebro con el cual vinieron. Porque ustedes van a escuchar algo, ¡wow! Cuando tú dices así, mira eso, qué interesante. Eso significa que el cerebro produjo una sinapsis. La integración de información. O sea, eso ya se registró en el cerebro y eso se registra como una sinapsis cerebral. Y así es la vida. Entonces ya esto nos permite hacer otro planteamiento. Y finalmente, la otra palabra, neurociencia, neuroplasticidad y neurogénesis. El cerebro es capaz de producir nuevas neuronas. Eso le da un campo amplio a la psicoterapia, que la psicoterapia entonces no es solamente un engaño de que yo dejo de hacer esto, es que se puede construir un nuevo cerebro, eso está demostrado, o sea, la psicoterapia puede construir un nuevo cerebro. Concluyo diciendo que en la maestría que tenemos aquí en la UNED, nosotros desarrollamos el marco tridimensional y es una propuesta de 3 puntos. Primero, vergüenza, miedo y culpa como base del comportamiento humano, y eso tiene que ver con el cerebro tridimensional. Ahí hablamos de personas A, B, C, a partir del estudio del cerebro. Es una de las propuestas que en este tiempo está planteando una tipología basada en el cerebro. Segundo, nosotros estamos planteando que esas personas ABC se construyen como resultado de la crianza. Ustedes van a leer en casi todos los textos que dicen que la personalidad se hereda, no han aparecido los genes. Y realmente la genética hoy día contradice la posibilidad de que la personalidad sea genética. Yo estaba hablando de esto en una reunión casera y tenía 2 mellizas gemelas. 2 gemelas. Y entonces cuando me pongo a hablar con ella, una es tipo A y la otra es tipo B. Entonces los tipos de personas no se heredan como siempre se ha dicho. Y finalmente, el planteamiento de que hay alternativas terapéuticas disponibles en el campo de la psicología, muy dispersas, pero que nos han permitido ir enfrentando los diversos trastornos mentales. Sugiero entonces que de esta manera nos estamos planteando como lo que hoy día se llama una respuesta terapéutica de tercera generación. Es decir, estamos tratando de responder a la psicología en su mayoría de edad. ¿Quieren darme un aplauso? Gracias por la espontaneidad. La espontaneidad invitada, ¿verdad? ¿Qué usted quiere que yo diga? ¿Qué significa eso para el psicólogo? Bueno. Sara Cepín. Yo sé que hay estudiantes que estuvieron yo estuve compartiendo con ellos y ellos conmigo, y que aprendí de ellos. Una de las cosas en la que estaba pensando cuando se me invitó a hablar junto al maestro, a conversar junto a Dunker, es que primero que es un honor. A mí me place, y me place
ir a su casa y cuando él tiene deseos de conversar, sí, así es, profe. Cuando usted tiene deseo de conversar, nos ponemos a hablar de cosas interesantes, atrevidas. A mí, como una psicóloga incipiente, así como lo es la psicología en República Dominicana, que es más joven todavía que la psicología, estamos hablando de que post-Trujillo, imagínense desarrollo de la psicología en el marco de Trujillo, los primeros trabajos, y luego post-Trujillo, nosotros teniendo como marco de acción una tiranía y que limitaba aspectos físicos, ¿verdad? Políticos, aspectos cognitivos en nuestra formación y que luego iba a dar al traste a un modelo de educación, a un modelo de transferencia de información que nos iba a ir construyendo, como bien dice usted, en lo que nosotros somos ahora, con unos traumas que son, casi siempre se habla del trauma como una patología, pero trauma social, que se convierten en patología. Y yo quiero, como dice el doctor, sugerir, me gustó esa palabra y la integro, sugerir que uno de los aspectos en que nos ha limitado el desarrollo, un mayor desarrollo, porque lo ha habido, han habido muy buenos intentos con universidades que se han atrevido y personas que están estudiando, es el miedo, justamente el miedo, y eso lo descubrí en la maestría, y el temor, ese miedo y temor a dudar. ¿Qué nos impide? Le preguntaba a un grupo de estudiantes con los que conversaba en el marco de la materia metodología de investigación. ¿Qué es lo que nos impide pensar de manera crítica? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza que usted no rebate, no contradice una información que yo he dado de manera equivocada aquí? O que posiblemente es equivocada. ¿Qué es lo que pasa por nuestra cabeza? Entonces fui aprendiendo de ellos. Y en el debate de más o menos 1 hora o más, porque eran 6 horas de clase que dábamos presenciales, son unos explotadores y más. 6 horas con 20 minutos de receso. Un estudiante dijo Trujillo. La familia. Pero que no están divididos. O sea, no podemos, como usted decía, no está dividido la neuroplasticidad de la neurociencia, no está dividido tampoco la neurogénesis. O sea, es un nudo. Tenemos un nudo en nuestros procesos cognitivos, si vamos a decir así. Entonces, eso es una provocación para conversar, porque luego nosotros nos acostumbramos en la carrera a reducir, podríamos estar, no necesariamente todos los profesionales, podríamos estar reduciendo problemas complejos, ¿verdad? Que son complejos a la aplicación de técnicas o peor, al consumo de información para técnicas. Entonces, revisando las revistas que yo creo que son científicas o pretenden, y yo no soy parte de ellas, tenemos muchos más doctores en el país, ¿verdad? Incluso en psicología. Creo que tenemos algunos doctores en algunas áreas de la psicología. Pero yo siento que todavía doctores desconectados, porque usted hablaba de los trastornos, ¿verdad?
de este libro que usted decía, The Complete, ¿cómo que se llama? Dígamelo en español. El planeamiento de la terapia. Esto no es posible. Lo que plantea este libro entonces es que nosotros no es posible trabajar si no es al lado del psiquiatra. O sea, psiquiatra y psicólogo deben tener una formación, por lo menos el psicólogo tiene que acercarse a una formación que le permita abordar exactamente desde la psicoterapia los trastornos, los problemas patológicos, ¿verdad? Es un punto crucial que tú estás recopilando. O sea, que el psicólogo de mañana deberá ser una alternativa ante los problemas mentales. Es decir, si alguien tiene una depresión, lo podría manejar el psiquiatra o el psicólogo clínico bien entrenado. Ese psicólogo no lo tenemos todavía en República Dominicana, pero podría aparecer mañana. ¿Qué formación necesitaría ese psicólogo? Por ejemplo, ahora, ¿hacia dónde? Bueno, usted dijo, debería estar dirigido hacia los estudios de neurociencia, ¿verdad? Hacia el estudio de la neuroplasticidad y la neurogénesis. Mira, yo me imagino que el psicólogo de mañana va a tener que ser médico. Digo, solo estoy especulando, usted ve, pero tiene que saber tanto de cerebro. Sí, así es. Que probablemente va a ser una especialidad de la medicina, o yo no sé cómo. Yo me imagino que psicología va a salir de humanidades y va a entrar en medicina. Estoy especulando lo que sería el futuro. En algún momento se pensó en psicología en humanidades, eso está bien, pero lo que estamos diciendo de neurociencia... Profesión y ciencia es uno. O sea, no sé si estoy o no de acuerdo, pero debemos concebir la profesión y ciencia como un uno, como único, como un proceso único. Yo siento que todavía estamos divididos entre profesión de psicólogo y ciencia. Y entonces se divide el psiquiatra del psicólogo, la dividimos nosotros, los seres humanos, de una manera arbitraria. Y entonces surgen las apuestas como la de terapia familiar sistémica, que son las que apuntan, que a mí me parece eso una buena propuesta. Y es una propuesta que surge el siglo pasado, o sea, hace 2 o 3 días. Sí, y una ventaja del marco sistémico familiar es que puede servir de sombrilla a otras propuestas teóricas. O sea, el marco sistémico familiar no conflige ni con el conductismo, ni con el psicoanálisis, ni con nada. Con nada. Simplemente te dice, tiene que tomar en cuenta el sistema familiar, pero puede haber movidas conductistas, psicoanalistas, sociales, de otro tipo. O sea que coincidimos en que el modelo sistémico familiar podría ser el marco de referencia, quizás. Sí. Para mí yo también, o sea, lo apunto otra vez, es un marco de referencia interesante porque existe el riesgo en este momento de dividir demasiado los campos. Nosotros tenemos, yo siento, la tendencia a sectarizarnos los campos de acción. En un momento eso fue así con el psicoanálisis. Estuve leyendo una tesis ahí doctoral, una crítica que hacían otros doctores a una tesis doctoral, francamente psicoanalítica y en desprecio, muy actual, en desprestigio de la profesión del psicólogo todavía en este momento. Igual pasa con enfermería. Yo revisando, una vez tuve una discusión con la profesora y
Y la verdad es que tengo que decirle que ella tiene razón y yo no tenía razón. O sea, la enfermería puede investigar en el campo de acción de la conducta, ¿verdad? Y entonces me entré a estudiar un poco de esto porque a mí me gusta más ser autodidacta que me dirijan, de verdad. Me puse a estudiar sobre esto y la verdad que vi las líneas de trabajo de otras universidades y el libro de metodología que usted me regaló, que es en el campo de la salud, en donde pueden estudiar la conducta. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué le falta a una enfermera dentro de su carrera, dentro de la profesionalización, como propone este diálogo, para poder trabajar adentro del campo de la conducta? Es decir, que se están cruzando muchos fenómenos. Sí, hay también necesidad de diferenciar dos cosas. Una es que la psicología al principio implicó un apandillamiento entre las diferentes escuelas. Sí. Cuando yo llegué al país como psiquiatra, había una tendencia en la UAS con Enerio al conductismo. Sí, Enerio es muy conductista. Entonces, la escuela de psicología de la UAS, todo lo demás era mala palabra. Pero tú te ibas a la UNFU, ahí tenían una escuela de psicología con énfasis en la psicología existencial. Sí. Y eso era toda la psicología. Y en otros lugares, aquí mismo en el país, había una cierta influencia del psicoanálisis. Y en Estados Unidos a veces era una diferencia radical, que en este hospital los psiquiatras son psicoanalistas y no aceptan el conductismo. Y en el hospital de al lado son conductistas y no aceptan el psicoanálisis. O sea, hubo un momento de apandillamiento que ya no existe hoy. O sea, hoy día no hay conductistas puros, no hay psicoanalistas puros. O sea, todos tienden a ser integrativos, coger un poco de todo lo demás. Y la otra precisión que debo hacer es que también en psiquiatría hay dos escuelas, si pudiéramos decir, básicas hasta el día de hoy. Una es la psiquiatría biológica, que todo lo resuelve con fármaco, electroshock, medidas médicas. Y otra es la psiquiatría con énfasis psicosocial. Y yo pienso que hoy día la información que tenemos en el campo de la psicoterapia nos permite afirmar que todo el que recibe tratamiento con psicofármacos también debe recibir ayuda psicológica. Así es. Así es. Hay muchas preocupaciones, básicamente con el tema de la investigación. Definitivamente, cuando decíamos que la psicología es muy joven, significa que nosotros, para llegar a considerarnos científicos, cientistas, vamos a tener que hacer una reforma a nivel del currículum y también un diagnóstico de quiénes somos, qué somos y cómo lo hacemos. Porque definitivamente, tal vez soy muy crítica, pero en este momento siento del desarrollo de la psicología en República Dominicana, con tantos títulos que revisé antes de venir aquí y con tanta gente formándose en esas tres áreas, si nosotros no estaremos siendo consumidores exactamente de información. Y para no ser consumidores de información, entonces nosotros tendríamos que replantearnos la investigación y la acción, ¿verdad? Tendríamos que replantearnos muchas cosas y una de las cosas es que, por ejemplo, nosotros tenemos 4 materias aquí de metodología de investigación. Y yo sé que la gente se esfuerza por dar la materia,
Pero qué miedo tienen los muchachos de poder cuestionar la realidad. ¿Y qué temor tienen para escribir el mandato mismo que el profesor le da? Sin embargo, yo también quiero sugerir que para nosotros en República Dominicana avanzar hacia una profesionalización que integre la ciencia y que integre las ciencias, ¿verdad? Y que pueda considerar el contexto, vamos a tener realmente que hacer una investigación de nuestra currícula y de las personas que trabajamos en ello. Porque si no, yo voy a tener cantidad de neuropsicólogos. Yo estaba dando una clase en una universidad y ahí tenía 10 neuropsicólogas. Digo, ¿y qué hacemos nosotros con 10 neuropsicólogas si no están vinculadas a algún contexto en donde realmente pueda ser aprovechado para el bien de la familia? Hoy no se puede explicar el tema de la violencia, por ejemplo, masculina, sin ver el tema del apego. O sea, las feministas de mi generación, de la primera, segunda, tercera ola, voy a llamarme de la segunda ola, pues veíamos los problemas solo desde el poder. Y Foucault no fue una mujer la que orientó, sino un hombre, Foucault. Jean-Paul Foucault. Y nosotros, bueno, tema de poder, y ese tema era central. Sin embargo, nosotros vemos desde la terapia familiar una perspectiva diferente. Eso me apoyó a mí a una perspectiva diferente. A la explicación sobre el apego. La explicación, que yo la convierto en política, del tiempo que la madre debe tener con el niño. Eso es parte de este tema que hay que investigar. Y cómo ese tiempo puede estar arrastrando, o sea, no están conduciendo a nada. Una mujer necesita, un niño necesita 3 o 4 años con su mamá. Vamos a ponerlo en lo mínimo, pero 3, 4, 5 años con su madre. Y su madre lo necesita a él. Ahora, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos posiblemente, o la mayoría de las veces, madres que son arrancadas del hogar. Y digo son arrancadas, no porque un hombre las arranque del hogar. Estoy planteando esta perspectiva. No porque las arranque del hogar, sino porque tenemos un sistema que no responde a la familia y no investiga sobre lo que está pasando. O sea, la psicología, el colegio de psicólogos, debe de propiciar, debe haber una política que propicie un poco más la investigación sobre estos fenómenos, porque mirándolo desde la neurociencia, la deprivación afectiva, que sí se está estudiando en México, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Atención a la Primera Infancia, explica que un hombre que no tiene, un varón, no tiene la atención de mamá y no tiene el afecto de mamá en los primeros años y mamá no tiene el vínculo con él, podría estar posteriormente mostrando una conducta agresiva, muy agresiva. Está tomando a la esposa como objeto luego del problema que tuvo con mamá. Entonces, son situaciones como eso, como la violencia, que es diaria, y que tiene una explicación desde la neurociencia, pero que debe tener esa explicación debe tener el contexto familia también como parte de la evidencia. Sí, se me ocurre decir, ya que tú metes el tema de la familia, que hay razones suficientes para sugerir que necesitamos un ministerio de la familia, un ministerio para promover la familia. Otro de los libros que traje ahí, estoy haciendo propaganda, La Revolución de la Familia.
Yo estoy razonando en ese libro que si un país tiene suficientes familias organizadas, estables, familias nucleares, ese país despega. O sea, la familia realmente es un motor del desarrollo. Y un ministerio de la familia sería el espacio normal del psicólogo. Porque los médicos tienen su espacio, ¿verdad? Los hospitales, los maestros tienen su espacio, la escuela, pero ¿cuál es el espacio del psicólogo? Yo sugiero que sería el ministerio de la familia y colaborando con otras áreas de la sociedad, porque si mañana nosotros vamos a tener un psicólogo empoderado de su profesión para resolver problemas, tiene que resolverse la parte de financiamiento de ese psicólogo. Ustedes han escogido esta carrera, pero esta carrera no es rentable. O sea, no es rentable la psicología hoy por hoy y eso limita las posibilidades de uno invertir dinero para hacerse un buen psicólogo. Por supuesto, si uno desarrolla competencia, se hace rentable la psicología, porque hay muchísima gente que necesita esa ayuda, aunque ellos no lo sepan, pero muchísima gente, más que psiquiatra, más que médico a veces, lo que necesitan es una ayuda personal, como la podría dar un buen psicólogo. Bueno, Fior me decía el otro día que yo estaba hablando de un método para tratar desde el conductismo los traumas, que se llama EMRD. Me decía, pero hay muy pocas personas formadas en el tratamiento del trauma. Pero también hay muy pocas personas en el país con las capacidades para tratar de manera psicoterapéutica el trastorno límite de la personalidad. Los psiquiatras no encuentran qué hacer, porque pues, desde la psiquiatría biológica, pues bueno, medicamentos, pero esos pacientes, los ciclos son tan constantes. Usted conoce más de eso, o sea, suben, bajan, y ellos son víctimas como si ellos fueran su propio, el organismo que ataca. Su propio cerebro lo ataca y lo hace víctima y posiblemente cantidad de personas tenemos el trastorno. República Dominicana es de las que más diagnostica. Bueno, no es un dato estadístico, pero en los hospitales, si usted va y se acerca, bueno, aquí los diagnósticos que tienen de los pacientes que atienden esquizofrenia, esquizoide, trastorno límite de la personalidad. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, hay una demanda dirigida al estudio, ¿verdad?, para dar respuesta. Pero también hay una necesidad del sistema de salud, una necesidad que es política. Y entonces yo involucro todo porque a veces mi cerebro quiere como explotar queriendo involucrar todo, pero es que no puedo verlo desconectado. Y la conexión de las cosas me ha ayudado a poder entender que todo esto que estamos viviendo no es individual, es político también. O sea, nosotros tenemos un sistema que no nos está ayudando en el tema de la investigación y en el tema de la profesionalización. Las universidades, por lo tanto, una propuesta para finalizar de mi parte, deben de propiciar, eso como responsabilidad social, la investigación y orientar a los estudiantes. Yo a veces le decía a las estudiantes, ¿qué edad usted tiene? Y me decía, yo tengo 20 años. ¿Usted se casó? No, digo, pues no se case ahora. No, cuidado si se casa. Yo tengo un novio. Digo, pues cuidado si usted le dice al novio, si el novio le dice a usted que usted no ve, váyase a estudiar. ¿Qué usted va a estudiar? Digo, vamos a ver cuáles son los huecos que tenemos dentro de la rama de psicología que usted está estudiando, para que usted, por favor, vaya buscando en el ministerio, en Canadá, en cualquier lado, que la tierra es una sola. Que yo tengo novio, digo, novio no es esposo. Pero necesitamos
No que yo lo haga como una provocadora, porque yo soy una provocadora. Me gusta provocar esas cosas. Sino que se haga como una política de, es por aquí por aquí es que va la ciencia, por aquí debemos, como usted lo está diciendo, orientar la nueva formación. Gracias. Gracias. Vamos a tener en este marco, ¿verdad?, de conversatorio, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna intervención que usted quisiera sugerir, vamos a tomar por lo menos 3. Todo al mismo tiempo no, ¿eh? Muy bien. Saludo, maestro. Dios bendiga, un honor. Me llamó mucho la atención en la parte que usted dice de la neurogénesis y la psicoterapia. Uno, por ejemplo, como enfermera, que trata mucho la mente y el cuerpo del paciente, vamos a decir, en el día a día, al cuidado, ver cómo él responde. Pero, por ejemplo, de manera general, ¿cómo el psicoterapeuta se da cuenta el efecto de la terapia, de ese nuevo cerebro que usted estaba diciendo que se forma con la psicoterapia, a pesar de los tiempos que estamos viviendo ahora? Por ejemplo, los factores de la tecnología, que veo que puede afectar a que se origine ese nuevo cerebro, como usted dice, desde mi óptica. ¿Qué usted opina al respecto? Es decir, el efecto de la tecnología, que sirve mucho de distracción en el momento de esa persona, aunque tenga su problema, y el psicólogo le está dando las pautas mediante la psicoterapia de cómo resolver ese problema, como usted dice, y a partir de ahí entonces esa persona crea el nuevo cerebro. Entonces, ¿cuál sería la intervención, vamos a decir, de este bombardeo de la tecnología y el uso de los dispositivos, a que pueda interferir o sea barrera a que se forme ese nuevo cerebro mediante la psicoterapia? Bueno, pienso que estás mencionando varios puntos importantes. Uno, yo te respondo que la psicoterapia ciertamente construye un nuevo cerebro. No es radical, tú ves, pero ya hay investigaciones que muestran que cuando tú aplicas, por ejemplo, terapia cognitiva, terapia de modificación de conducta, o sea, cuando la persona cambia su comportamiento, cambió su cerebro. Eso antes no lo podíamos medir, pero hoy día, con estudios de imágenes, se está comprobando que esos cambios se dan. Y eso le da una dimensión muy importante a la psicoterapia, porque antes el psiquiatra veía al psicólogo y al psicoterapeuta como un auxiliar para cosas que no tenían trascendencia. Pero toda esta nueva información sugiere que la psicoterapia a partir de ahora va a tener cada vez más prioridad que los psicofármacos. Los psicofármacos, y es muy importante decirlo en este momento, se han descubierto de manera empírica. No sabemos cómo actúan los psicofármacos en el cerebro. Se descubrieron porque a alguien se le daba este producto y entonces se descubrió que mejoraba el estado de ánimo. Se le estaba dando este producto y corrigió el delirio. Y entonces a partir de ahí se fueron desarrollando, pero no sabemos, en realidad, nadie debe suponer que un fármaco es, como yo a veces decía como psiquiatra, algo que no es cierto, que eso es como cuando tú tienes una neumonía, tú le das un antibiótico para matar el microbio. En psiquiatría no se ha descubierto eso todavía.
O sea, los fármacos no son tan específicos y por el contrario se está descubriendo que los fármacos tienen efectos secundarios que disminuyen la personalidad. O sea, cuando una persona usa fármaco toda su vida, pierde calidad de vida. E incluso el cerebro termina necesitando que le den sus psicofármacos. Por eso yo dije antes que todo el que usa psicofármaco debe también recibir psicoterapia, porque que nada de lo que estoy diciendo se entienda como que los psicofármacos no son necesarios. Son necesarios. Pero a partir de ahora tendremos que aprender a combinar los fármacos con la psicoterapia. Y la prioridad deberá estar en el futuro en la psicoterapia y los fármacos como coadyuvantes. Si mis colegas psiquiatras me oyen diciendo eso, me fusilan. Pero yo pienso que eso es lo que viene. Y gracias a Dios que sea eso. O sea, si hago una gravedad, yo quisiera ser pasible de un proceso de psicoterapia, que hablen conmigo, no que simplemente me den un electroshock, me pongan inyecciones sin ver lo que está pasando en mi cerebro y en mi psique. O sea que detrás de eso hay un mundo nuevo para la psicología, y el reto para ustedes, que son estudiantes de psicología, es apoderarse de esta profesión, ¿verdad? Y eso significa hacer una maestría, y si pueden después hacer otra cosa, porque el que se queda solo con licenciatura, ese no llegó a donde iba. O sea, un psicólogo por lo menos debe hacer una maestría y, si es posible, un doctorado. Así es, la profesionalización es muy importante. Las psicoterapias son parte del proceso porque el medicamento trabaja en los neurotransmisores, pero la psicoterapia trabaja en todas las emociones y en todo el contexto familiar, individual, grupal. Entonces, es importante. Y también referente a la parte tecnológica, la tecnología ha despertado para llevarnos a un nivel más alto. Pero tenemos que trabajar en este proceso de la integración, cómo la integramos, cómo la pasamos y cómo la vivimos, que eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Manasés Sánchez. Referente a lo que ustedes estaban hablando, es bueno saber que el empresariado también participa en lo que es el currículo educativo. Y el empresariado nunca va a pedir, yo quiero que me formen a la universidad y al Estado. Fórmenme psicólogos, porque necesitamos psicólogos. Por ejemplo, ahí tenemos el ingreso por inversión, que fue un plan que surgió a raíz de lo que los empresarios le pidieron al Estado. Fórmenme muchachos que aprendan inglés, porque yo voy a poner mucho call center en el futuro. Y por eso es que vemos tantos call centers en Santiago y en la región del país. Y sabemos que el Estado quizás no está el interés de hacerlo, de formar psicólogos. Otra cosa es que el uso de la tecnología para los psicólogos clínicos industriales va a ser aún mayor. Y si necesitamos profesionalizarnos más, tenemos que adentrarnos más en lo que es la tecnología, porque a veces solamente sabemos punchar el celular y a duras penas la computadora. Porque sabemos que hay laboratorios de neurociencia donde te ponen aparatos en tu cabeza con botones para ver el cerebro y todo, y cómo reacciona el cerebro ante efectos externos, ¿verdad? Entonces, creo que las universidades tendrán que prepararse mucho más mejor, incluso tener laboratorios de neurociencia, porque así como tenemos laboratorios de química, de biología, ¿dónde están los laboratorios para los psicólogos? Y otra de las cosas que creo que debemos apuntar es que nosotros mismos, los psicólogos, debemos motivarnos. Porque si el Estado no fomenta la integración de los psicólogos y en el mismo sector empresarial, los poderosos no necesitan, vamos a decir así, psicólogos, tenemos que motivarnos para nosotros aprender cada día más y meternos de lleno a lo que es todo este mundo científico de la psicología. Muchas gracias. Gracias.
Mira, gracias por ese aporte tan importante. Ciertamente aquí en República Dominicana no tenemos apoyo ni privado ni público para investigar en el campo de la psicología, pero no significa que no se puede investigar. O sea, el consultorio es un centro de investigación. Mientras yo he estado trabajando el marco tridimensional, mi laboratorio ha sido el paciente que viene a verme. O sea, cuando yo estudio bien un paciente, eso es un estudio y si comparo una casuística, ahí me permite incluso sacar conclusiones. Mientras reviso lo que está pasando en el mundo donde se investiga, en Estados Unidos te pagan para investigar, o sea, una universidad o un hospital te paga tu salario completo para que tú te sientes ahí en un laboratorio con gente ayudándote para tú investigar. Aquí no es posible. Pero nosotros podemos revisar esos estudios y compararlo con lo que estamos observando a nuestro alrededor y mientras tanto podemos hacer algo. Mañana ojalá que el escenario sea diferente. Como para ponerme de acuerdo también con lo que dice el doctor Imanacés, las elecciones en Estados Unidos, la que ganó Biden, no, es Trump, utilizaron las universidades como las escuelas de psicología para hacer investigaciones, para ver cómo podían, de alguna manera, qué elemento podía variar la voluntad del votante a favor o en contra de Hillary o de Trump. E introdujeron justamente una de las investigaciones que se están haciendo, que es la que es práctica, la que usted promueve en el libro, el miedo. Cuando se introducía en el laboratorio podía ser un aula, pero debe de concebirse como tal. Y ahí yo estoy de acuerdo con Manasés. El laboratorio en un aula, un investigador con un equipo introducía ideas falsas y luego evaluaba la intención de voto para uno o para otro. Eso está escrito en el libro de John Barr, porque hacemos lo que hacemos. Es una investigación del 2019, es decir, que hace poco tiempo. O sea, yo la doy por válida. Por válida en el tema del tiempo. Y habla ahí, porque él es un psicólogo social, y habla ahí de cantidad de experimentos que, concebido sin la gran cantidad de inversión, porque la inversión grande es en la neurociencia, se pueden hacer investigación. Entonces debe existir esa voluntad, una voluntad expresa de la universidad, de las universidades para hacerlo, porque es posible hacer investigación. Sí, y voy a comentar que estamos hablando aquí de terapia familiar, psicología clínica, pero la psicología incurre en otras áreas. Mercadeo electoral, eso es un área fructífera y aquí hay gente que maneja esa área, no quizá con toda la profundidad, pero cuando hay un proceso electoral en cualquier país de Occidente, hay expertos analizando esas variables psicológicas, cómo yo logro atraer el voto hacia mí. Hay estudios fascinantes en ese sentido. Y también la empresa necesita la psicología para el manejo de recursos humanos. Nosotros estamos planteando el inventario tridimensional y esperamos lanzarlo próximamente como una medida de evaluación del personal.
porque uno de los gurús principales en el manejo de recursos humanos tiene un esquema de clasificación de personas que coincide con la tipología ABC. Entonces, una propuesta de este tipo nos daría un recurso importante para las empresas. Sí, buenas tardecitas ya. Doctor, usted comentó al inicio que el comportamiento no es genético, ¿no es verdad? Entonces, yo desde mi adolescencia, que fue los otros días, usted sabe, he escuchado que ese niño, por ejemplo, con 7 u 8 años, es idéntico al papá, o esa niña es idéntico a la mamá, en sus actitudes, en su comportamiento. Y ya cuando son adolescentes, adultos, dicen, pero es igualito en sus actitudes tanto al padre como a la madre o al abuelo o a la abuela. Entonces yo me pregunto, para descartar que no es genético, entonces yo me pregunto, ¿es que desde niños van copiando las actitudes de los padres? E inclusive hay abuelos o abuelas que no tienen la oportunidad de compartir con sus nietos mucho tiempo y también dicen, es igualito al abuelo, igualita a la abuela. Entonces, si no es genético, para descartarlo, entonces que van copiando, aunque sea en el poco tiempo que tienen ese trato, ese compartir de familia, va copiando el niño o la niña. Qué buena pregunta, sí. Mira, lo que sabemos hoy es que el modelaje de los padres es crucial para los hijos. Eso, ustedes saben de las neuronas espejo, ¿verdad? Que se ha descubierto que cuando papá modela una conducta ante los hijos, eso activa las neuronas correspondientes de los hijos. O sea, papá se está tomando un trago de cerveza, pero él no quiere que su hijo tome cerveza. Pero él está tomándose un trago de cerveza. Entonces, lo que sabemos hoy es que mientras papá se tome el trago de cerveza, el hijo sentado en la mesa se la está tomando. O sea, su cerebro está reaccionando como si él se estuviera tomando la cerveza. Entonces, en terapia familiar manejamos la idea de reciclaje. Y por ese mecanismo, las conductas se reciclan de una generación a otra. Y por eso se da este fenómeno de que este hijo es igualito a su padre o igualito a su abuelo, porque hay unos patrones de conducta que se vienen reciclando de atrás para adelante. Eso no descarta alguna vulnerabilidad hereditaria, alguna base hay para la predisposición, pero hasta ahora los factores determinantes son los del medio ambiente, el modelaje y los estímulos que recibimos. Con esta última cerramos. Buenas tardes. La verdad que me impacta lo que plantea la colega acá. Me imagino que usted como doctor y la profesora y los demás conocen ya que tenemos a nivel sociocientífico la epigenética, ¿no? Claro. La epigenética está de acuerdo entonces con lo que usted plantea. Entonces, viendo lo que plantea la epigenética, viendo entonces lo que plantea la neuropsicología hoy día y viendo la neuroplasticidad, yo concuerdo con usted, con lo que usted planteaba ahorita, y parte de lo que plantea la ciencia cuando define la psicología, que plantea que un 85% de las enfermedades físicas son psíquicas, y cuando hablamos de enfermedades físicas hablamos de las que producen dolor. Yo como profesional de la conducta, incluso hablando con mis alumnos, le digo que yo creo que no es un 85%, yo creo que ya es un 100% de las enfermedades físicas que son psíquicas. ¿Por qué? Precisamente por lo que plantea la epigenética y lo que nos plantea entonces la neuropsicología.
Y desde ahí entonces seguimos arrastrando y nos vamos a ver que hoy día pues tenemos ya que no aparecen 5 sentidos. Ya la ciencia plantea hoy que no tenemos 5 sentidos, que tenemos más. Entonces, si planteamos todas esas acciones y las llevamos como planteaba la profe ahorita, organizar todo eso, vamos a tener entonces lo que viene por ahí, que ya prácticamente hay que engancharse en esa guagua, el psicólogo apto para sanar por encima del conocimiento científico del médico. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es, en materia de salud, que el cerebro no es parte de un todo. El cerebro es el todo. Y si el cerebro es el todo y es el que se encarga de monitorear y hacer todo el ejercicio para que el cuerpo se mantenga sano, entonces tenemos que adelantarnos a trabajar en base a toda la estructura neuronal del cerebro para poder tener una vida sana por todo el tiempo. Sí, pero bajémoslo un poquito, ¿verdad? Sí, o sea, no hay duda de que por ahí van las cosas, pero también existe la variable biológica. Y hay que decir que hay una palabra que estoy buscando que no recuerdo, que el ser humano en su desarrollo tiene momentos cruciales. Hay una palabra que se usa, que no me viene a la mente ahora, cuando ciertas funciones se desarrollan. Pero después que se desarrollan, en ese momento ya es muy difícil modificarla. Algo así podría pasar con la personalidad. O sea, después que yo soy una persona tipo A, por ejemplo, probablemente me voy a morir siendo una persona tipo A. Eso no puedo afirmarlo, pero es lo que pienso en este momento. Porque de alguna manera hay un momento cuando el cerebro se configura. Y entonces... Exacto. Pero lo que quiero decir es que esa capacidad de configuración no es total. Es la palabra que quiero decir. O sea, que no quiero dejar la impresión de que uno puede coger una persona y hacerle un nuevo cerebro. No. Sí se puede intervenir positivamente, como usted dice, hasta en las enfermedades físicas. Yo espero que mañana esta revolución de la psicología va a implicar también una revolución de la medicina. La medicina tiene que volver a ser psicosomática. O sea, el médico ha descubierto tanta tecnología, tantos fármacos, tantas maneras de intervenir que se está olvidando de las emociones de su paciente. Y esas emociones disparan enfermedades. Entonces, el médico de mañana tendrá que estudiar también todas estas cosas que estamos diciendo. Es decir, así como el psicólogo necesita estudiar medicina, los médicos necesitan y van a necesitar estudiar más psicología. Bueno, y nosotros podemos ver esa gran necesidad, por ejemplo, en el área de terapia familiar, nuestra maestría de terapia familiar siempre presenta una gran variedad de profesionales, psiquiatras, médicos, abogados y otras carreras afines que han entrado a estudiar la terapia familiar por la necesidad de tener este conocimiento del trato. Cómo nosotros cómo hacemos las intervenciones y que no solamente vamos a pensar en lo que estoy haciendo, sino en esa necesidad de un tratamiento terapéutico que va a ayudar a desarrollar una mejor acción. Y eso lo vemos en las aulas de terapia familiar con la cantidad de otros profesionales de esas áreas ya mencionadas que han incursionado en la terapia familiar. Y eso entonces nos da a entender que sí hay la necesidad del conocimiento de uno y del otro. Bueno, hemos llegado al final. Agradecemos en gran manera a nuestros panelistas, ¿verdad?
la señora Sara Cepín. Un aplauso para Sara, mi amiga Sara. ¿Sí? Al señor, el doctor José Dunker, que es un gran referente para nosotros en el área de terapia familiar. Ustedes pueden ver en la mesita sus libros, importante. No dejen de adquirirlos si tienen el tiempo, ¿verdad? Hay como 8 libros ahí diferentes. Hay para todo. Si usted quiere, yo le puedo decir lo que usted necesita cuando estemos allá atrás. Hay para todo, pero realmente lo más importante es la profesionalización. Cada día necesitamos más lectura, cada día necesitamos más motivación, más entrega, más investigación, ¿verdad? La lectura nos lleva a investigar, nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar, nos lleva a cuestionar, a criticar. ¿Por qué no criticar? Yo siempre le digo a mis estudiantes, no me evalúen así como siempre, profe, fue muy bueno, muy chévere, muy bien. Díganme qué tengo que cambiar, díganme qué le pareció, qué es lo importante, porque con eso es que se aprende, con eso es que se desarrolla y con eso damos calidad. Entonces, gracias a todo este público hermoso que estuvo aquí en esta tarde, ¿verdad? Gracias a los invitados especiales, egresados que están con nosotros, maestros del área de psicología, maestro de enfermería, de biología, tenemos de todo aquí. Y todo el personal administrativo, los amigos, el personal de apoyo. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.